Hola, Simmers, pilotos de la virtualidad, aviadores de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Bienvenidos a su canal de simulación. Nuevamente, Jason con ustedes con las últimas noticias de Microsoft Flight Simulator 2024. Voy a estarles mostrando unos detalles súper interesantes que se compartieron hace pocas horas en un evento en Gran Cañón de lanzamiento, el Global Preview para la presentación de Microsoft Flight Simulator 2024. Entonces, antes de arrancar, te invito a que te unas al canal. Gracias a todos por unirse, por apoyarnos, por comentar. Entonces les estaba contando, hace pocas horas, más bien, se realizó un evento de alrededor una hora y media en el Gran Cañón, donde la gente de Flight Simulator, Microsoft, Asobo, fabricantes, prensa, medios y por supuesto influencers se reunieron y tuvieron la presentación global, por decirlo de alguna manera, de Flight Simulator 2024 con un montón de detalles. Recordemos que estamos a un mes, exactamente a un mes de que llegue Flight Simulator 2024. Entonces voy a estarles aquí mostrando unos detalles súper interesantes que han compartido durante esta sesión, tratando de rescatarles para ustedes lo más importante, lo más relevante y que considero yo de bastante importancia. Ok, durante la semana pasada salió el alfa y muchas personas nos inscribimos al alfa, pero no nos dieron acceso a todos. En el canal estamos a la espera de que nos den acceso tal vez para una segunda ola de la prueba del alfa o beta. En ese momento depende de qué tanta información en ese momento tenga el equipo de Asobo en cuanto a telemetría, comportamiento de servicios, etcétera, pero vamos a estar esperando el acceso y seguramente les vamos a estar mostrando un poco más de información. Pero esta información que acabamos de ver tiene detalles, o que vamos a ver más bien, tiene detalles muy importantes de cara a lo que viene con Flight Simulator 2024 y la verdad les puedo decir que de lo que ustedes hubieran imaginado es mucho más, es gigantesco lo que se viene con Flight Simulator 2024. Así que vamos a arrancar en el evento. Aquí pues tenemos a Jorg, el head of, en este caso, de Flight Simulator, hablándonos un poco de lo que ha sido Flight Simulator 2020. Va a pasar esta parte muy rápida, más o menos la información de cuánto llevan ha salido el simulador, cuánto tiempo, 42 años, 6 veces el mejor simulador del año y alrededor de más o menos 45 millones de Simmers usando Flight Simulator durante este tiempo. Eso es una cantidad. También nos contó un poco cómo desde el 2020 hasta el 2024, septiembre del 2024, se han llevado a cabo 50 actualizaciones en 50 meses. La verdad es que hay que decirlo, le han trabajado mucho, han incluido muchas cosas, Word Updates, aviónica, aviones nuevos, Xbox, una cantidad de trabajo bien interesante, así que bien importante. También nos conversó un poco sobre los aliados, sobre esos proveedores estratégicos que ellos tienen. Aquí tenemos por supuesto a FlyFX, a Gaia, Orbs, a Inibills, Working Title, Blackbird, Carenado, toda esa cantidad. Y aquí no están todos relacionados, pero destaco algunos y sobre todo también dónde están ubicados en estos momentos esos proveedores o este talento, ¿no? Podemos darnos cuenta que Francia, Estados Unidos, India tienen una cantidad de gente o proveedores más bien importante. Curiosamente Chile tiene unos números bastante interesantes acá en Latinoamérica y bueno, como les decía, Canadá y Estados Unidos también con números importantes. Un poco de cómo funciona esto tras bambalinas. Recuerden, Microsoft tiene su plataforma en la nube Azure, los mapas de Bing, la plataforma de Cognitive Services, que no es otra cosa que una plataforma que ofrece Azure para servicios de inteligencia artificial
muy utilizado para todo el tema de conversaciones con ATC. Muy interesante también esta parte. Y bueno, ya vamos a entrar en detalle de Flight Simulator 2024 y este título que están viendo allá abajo, que nos dice que es el más ambicioso simulador jamás construido, jamás concebido. Es verdad. Vamos a ver la cantidad de información, la cantidad de detalles que tiene Flight Simulator 2024. Como les dije, ya en el alfa han salido una cantidad de información, sin embargo el alfa actualmente tiene algunos errores y no se ve todo el contenido que tiene, ¿no? Porque el alfa fue una prueba reducida. Muy bien, lo primero nos quieren resaltar es cómo Flight Simulator 2024 ahora es una instalación pequeña, es un thin client, porque toda la información va a residir en la nube y va a ser a través de Internet. Entonces, aquí tenemos a Sebastian Lodge y nos muestra cuáles son como los principios, ¿no? De haber incluido esto, en esencia que Flight Simulator pueda seguir creciendo y no tenga como esas restricciones de espacio y de pronto a nivel de las máquinas o de los computadores o de las consolas de los usuarios, ayudar a mantener como las especificaciones no tan altas, no tan demandantes, valiéndonos del procesamiento en la nube, que es parte de lo que está haciendo, y mantener la compatibilidad hacia las versiones anteriores, en este caso de Flight Simulator 2020. Es por eso que el directorio Community sigue allí. Y bueno, reduciendo la cantidad de tiempo de carga, pues por supuesto mejora la calidad de vida de nosotros, los pilotos virtuales, y pues vamos a descargar solamente lo que necesitamos, no vamos a llenar nuestros discos duros y en teoría reducir el uso de internet con las descargas, por supuesto. Habría que ver si eso mismo, cómo le pega a la cantidad de data o de datos que tienen que consultarse desde internet en una sesión de simulación. Hay varias personas que han estado comentando que Flight Simulator 2024 con esta nueva arquitectura pues es un animal devorador de internet. Pero bueno, es parte de las opiniones respetables. Nos muestra también cómo en 2020 teníamos el famoso rolling caché. Para los que no sepan qué es el rolling caché, es como un espacio temporal con el cual se estaba actualizando y se estaba intercambiando cierta información. En este caso, para el 2020 era solamente a nivel de fotogrametría, información vectorial, no así para los aviones, para los aeropuertos, para las texturas, pero ahora en 2024 en esencia todo eso se volvió rolling caché, que se gestiona a través del streaming de datos desde plataformas de nube, ¿no? En este caso con Azure y todo funcionando en la nube. Así que es interesante este cambio. Nos muestra también Sebastián cómo Flight Simulator 2020 desde la instalación hasta lanzarlo con una conexión a internet bastante buena, debo decirlo, tomó 2 horas y el tamaño en disco 159 GB, una instalación por defecto. Mientras que en Flight Simulator 2024 tomó 5 minutos con una instalación de 23 GB. Eso es un cambio enorme. Muy bien por esta mejora, por este cambio a nivel de la arquitectura del simulador, que seguramente nos va a estar beneficiando a todos nosotros. De los cambios esenciales que tiene Flight Simulator 2024, ellos resaltan cómo ahora están básicamente incluyendo a todo el mundo, no toda la atmósfera. Entonces destacan como a nivel de la aerodinámica, ahora se tienen superficies de aerodinámica a las cuales se les puede aplicar modelos o comportamientos para hacer más precisos los modelos de una aeronave en específica, por ejemplo. También como a través de multithread, a través de utilizar varios cores o procesadores que tenemos típicamente en cualquier procesador, pues se puede mejorar
bastante el rendimiento, cómo se generó o cómo se está implementando la estela turbulenta, también aprovechando el multithread y cómo es de realista dentro del simulador, cómo el flujo atmosférico ha sido optimizado para todo el tema nuevamente de turbulencias, etcétera. Vamos a estar aquí viendo, por ejemplo, este screenshot que están viendo aquí, esta imagen muestra, este creo que es el 737 MAX, despegando de una pista, cómo lo que está atrás es una estela turbulenta y cómo los colores representan qué tan intensa es esa estela turbulenta y cómo pudiera llegar a afectar a una aeronave, por ejemplo, más pequeña que vaya a despegar detrás o por el estilo, o inclusive aeronaves del mismo tamaño. Y esto es súper interesante porque esto requiere una cantidad de cálculos de matemática, de ecuaciones diferenciales, campos vectoriales. Esto es bien avanzado. Esta es una de las cosas que me hace pensar a mí en lo particular que Flight Simulator 2024 está a otro nivel. ¿Ok? Vemos aquí también nuevamente un poco de la estela turbulenta, ya como el avión en su viraje, en este caso hacia la izquierda, ya la estela se va reduciendo con el pasar del tiempo, y como pues donde está más cerca la aeronave, pues por supuesto la estela turbulenta va a ser mucho más fuerte. Un poco también de los helicópteros, cómo funciona toda interacción con el medio ambiente de los helicópteros, eh, cómo ahora la interacción con el mundo en cuanto a las colisiones, con las rocas, las piedras, el pasto, como cuando pasa una aeronave por una zona que tiene pasto, quedan marcadas las ruedas, cómo las aeronaves tienen colisiones o pueden tener animaciones o comportamientos cuando están cerca del agua, cuando tocan el agua, por ejemplo cuando un helicóptero levanta una carga pesada, cómo eso afecta toda la dinámica de esa aeronave. Y claro, todo el tema de los efectos a nivel de partículas, a nivel de objetos, por ejemplo, las famosas pancartas que toman algunos pilotos para hacer avisos utilizando avionetas a baja altura, cómo esos banners se mueven con el viento, la vegetación cómo reacciona, así que es bastante, bastante ambicioso y bastante poderoso lo que han llegado a incluir desde el punto de vista del mundo interactivo. Aquí vemos como por ejemplo un helicóptero despegando tiene a través de todo el flujo de aire que genera, pues tiene interacción con unas partículas de humo y cómo las va desplazando a través de su interacción con el ambiente, ¿no? Por las propias fuerzas que genera, la interacción con el viento, etcétera. Muy, muy impresionante. Y pues claro, ya con toda esta mejora a nivel de los mapas, o más bien a nivel de la aviónica, pues pueden construirse aeronaves mucho más complejas, como por ejemplo miren esta aeronave con la disposición de las alas como es, este helicóptero súper, súper raro, esta aeronave, y pues van a poder tenerse aeronaves más precisas con modelos de vuelos más precisos, pero no solamente las aeronaves típicas de dos alas o dos motores, cuatro motores que ya lo hayan implementado, sino formas más sofisticadas y alineadas al mundo real. ¿Ok? Estas aeronaves existen en la vida real, así que bien interesante ver cómo los fabricantes van a implementar este tipo de aeronaves. Y aquí Chris de Working Title, uno de los fundadores de Working Title, uno de esos proveedores estratégicos de Flight Simulator, nos está mostrando cómo han incorporado una cantidad de herramientas increíbles para todo el tema de planeación de vuelo, información de aeropuerto, meteorológica. Ellos han sido encargados de implementar esta parte en Flight Simulator 2024. He tenido la posibilidad de verlo en los alfa y realmente es impresionante. O sea, con esto
casi que va a volver obsoleto al parecer a Navigraph, va a volver obsoleto a inclusive todas esas herramientas de planeación de vuelo que teníamos. Algunas personas, no todas tienen acceso a ellas por supuesto, y eso es lo que quería el equipo de Flight Simulator 2024, el equipo de Asobo y Microsoft, que todas las personas tengan acceso a esto. Interesante ver cómo va a reaccionar, por ejemplo, Navigraph ante esto, ¿no? Porque claramente muchos seguramente vamos a cancelar nuestra suscripción a Navigraph. Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, vean, aquí está una planeación de vuelo, pueden arrastrar, mover los waypoints, muy similar a como lo hace Little Navgraph. Me pareció súper interesante. Así que es otro nivel. Vean, información de aeropuerto, de la pista, vientos, la dirección del viento, el tipo de material, una información súper, súper completa. Aún no es claro si esta información está para todos los aeropuertos. Gran parte de esta información es, digamos, pública, pero también, digamos que proveedores como Jepsen le han dado como otro nivel a toda esta información, y es por eso que, por ejemplo, estas cartas de navegación que varias personas en el canal nos han preguntado cómo hacemos para tener acceso si no tengo Navigraph, pues normalmente uno va y las busca a internet y se encuentran un poco diferentes, no estandarizadas, a veces la información no es tan clara porque es como la información pública, y lo que ha hecho pues en este caso Navigraph con Jepsen y con todo estas industrias, esas empresas, ha sido como mejorar y proveer mejor información a nivel de cartas de navegación y a nivel de los ciclos AIRAC y todo esto. Así que vean, cartas de navegación embebidas dentro del simulador, y el IFB también tuve la posibilidad de verlo y se ve impresionante toda la información que tiene para, digamos, ayudar a todo el tema de gestión de vuelo. Toda la parte de aviónica, cómo interactúan todos los sistemas neumáticos, eléctricos, mecánicos. Es increíble todo lo que han ido mejorando. Y Working Title, que es de esos, como les decía, de esos aliados estratégicos de Asobo y Microsoft, pues han hecho un esfuerzo tremendo para lograr dentro de Flight Simulator 2024 una aviónica más realista y más precisa. Vemos cómo ya tenemos la opción de tener unas aviónicas más avanzadas, en este caso Honeywell Primus Epic 2, donde tenemos unos displays enormes, pero adicionalmente tenemos otros displays con otra información como multifunction displays con más funcionalidades, ¿no? Ya esto lo permite todas las mejoras que ha venido implementando el equipo de Working Title, los famosos Universal UNS, que por ahí creo lo vi en un par de aviones en Flight Simulator 2020, es una información estándar a nivel de navegación. También ellos han estado trabajando en el Boeing 747 Dreamlifter, el equipo de Working Title. Y bueno, vamos a entrar aquí a otra parte bastante interesante, y es el modo rol, ¿no? Entonces vemos como si quieres volverte una persona acróbata o transporte militar o transporte industrial, rescate, ambulancia, o si lo que quieres es vuelos de baja altitud, militares o investigación científica. Y aquí, pues, David, hasta ahora lo vi, otra de las personas, digamos, de Asobo, bastante involucrada en todo este tema del mundo rol, de la parte rol de Flight Simulator 2024, pues nos muestra cómo arrancamos en cualquier parte del mundo y comenzamos a tener nuestra carrera de piloto, y escogemos cómo por qué path, por qué vía nos vamos a ir, las certificaciones, vamos a necesitar recoger puntos, o más bien dinero para poder aplicar a las certificaciones. Ojo, ya ellos han mencionado que no necesariamente hay que hacer las certificaciones
para tomar un avión y volar. Esto es más para la parte de rol, pero muy interesante. Aquí pueden ver cómo tenemos muchas opciones y a medida que vamos avanzando pues vamos a obtener más certificaciones, más licencias. Ellos dicen que no es, o que por obvias razones no va a ser igual de complejo que en la vida real, pero sí la idea es dar como un contexto o una idea de cómo es en el mundo real estos procesos de certificación y estudio para pilotos que toman muchos años, ¿no? Una parte fundamental o también bien importante a considerar dentro de la parte de rol es que van a haber misiones y estas misiones van a dar recompensas en dinero. Por ejemplo, unos turistas quieren estar cerca a San Francisco a una hora determinada, quieren ir a ver la aurora boreal en algún lado, o tienes paracaidistas que quieren ir a hacer unos saltos de determinado sitio, pues aquí van a aparecer y van a ir cambiando en el tiempo, no, no van a estar disponibles siempre. Así que eso también un poco para obligar y a motivar a las personas a que hagan las misiones y así mismo pues van recogiendo dinero. Aquí vemos cómo uno entra ya a la aeronave, a revisarla, puede interactuar con ella, revisar todos los temas del pre-flight. A todas estas vi también en parte del alfa la interacción con un Cessna 172. Impresionante cómo se puede interactuar, hacer el workaround de la aeronave, revisar los alerones, revisar los flaps, revisar por supuesto las llantas, cualquier superficie de control, remover los covers de los pitot. Muy, muy interesante esa interacción y se ve la sombra de la persona, se ve la sombra del piloto, cómo interactúa con el sol. Es impresionante realmente lo que ha colocado hasta este momento el equipo de Asobo y Flexim y Microsoft. Bueno, aquí vemos que ya una vez hace su misión, gana una experiencia, seguramente va ganando una reputación, dependiendo de cómo se comportó, si hizo caso al ATC, si cómo despegó, respetó algunas restricciones, etcétera, una cantidad de condiciones que tiene el mundo de la aviación en la vida real, pues han sido llevadas a el simulador y particularmente en esta parte de roleplay. Bueno, aquí también algunos temas de viajes, de recorridos, también como parte del career. Y también nos conversaron un poco sobre toda la parte de luz, de fotometría, de cómo los terrenos ahora están muchos más detallados. Ellos dicen que hasta 400 veces mejor, más detallados que lo que es actualmente Flight Simulator 2020. Aquí vemos, por ejemplo, el detalle del pavimento de un taxiway. Vean cómo se ve, por ejemplo, la gravilla, eh, las señalizaciones, etcétera. Cómo se ven, por ejemplo, esas partes ya de roca, vegetación, del bioma que ellos hablan. También han obtenido mucha información más precisa a nivel y mapas a nivel de elevación para que sea más preciso, sea más exacto los recorridos, ¿no? Y no que uno haga un recorrido que de repente está, no sé, a 3000 pies y resulta que tienes una montaña enfrente que no puedes pasarla, pero en la vida real no existe. Y esto es muy interesante, lo que estamos viendo aquí es materiales procedurales y no es otra cosa que a través de inteligencia artificial, en esencia machine learning, están recreando y generando dinámicamente los materiales de las zonas dependiendo de fotografía, de información que tienen y vean la calidad. Esto es, digamos, la ribera de un río y se puede apreciar claramente cómo se ve, muy cercano a la vida real. Lo mismo con todo el tema del pasto, de las flores, del bioma, de los bosques, cómo se ven, de estos parajes con acantilados, con rocas, con árboles, con salientes.
Hay una comparación aquí de un escenario entre Flight Simulator 2020 y 2024. Nos damos cuenta cómo tenemos aquí, por ejemplo, unos detalles más a nivel de la nieve que cubre la montaña, de los árboles. Vean, por ejemplo, cómo se observa el pasto en este caso, y inclusive la misma luz, ¿no? Cómo se ve de diferente y cómo se nota la mejora. También nos mencionaron, por ejemplo, este es el aeropuerto de Bilbao en España, como en la noche todo el ambiente ha sido mejorado, y esto es en parte, esta es una muestra nomás de un aeropuerto, del aeropuerto de Bilbao, como las luces, los reflejos en el piso, en el concreto, los materiales, cómo se aprecian para que sean lo más cercano a la realidad. Muy, muy interesante esta parte también. Un poco también de cómo han incorporado nuevos objetos, nuevos materiales, la sensación de estar en aeropuertos mucho, mucho más reales, las nubes, el clima, si tenemos tormenta, esas tormentas como se ven tan más cercanas a la realidad en cuanto al comportamiento de cómo afectan la luz, cómo afectan todo el tema de clima, cómo afectan inclusive los temas de turbulencia. eh, Bastante avanzado todo esto. Y llegamos a una parte también súper importante, es cómo podemos personalizar nuestro personaje, ¿no? Teniendo en cuenta que existen diferentes razas, diferentes personas, para poder lograr llegar a, no sé, a yo tratar de representarme lo más real posible dentro de Flight Simulator y poder crear mi avatar lo más cercano a la realidad. Y esto hicieron un trabajo gigantesco para obtener como todos estos rasgos y poder incluirlos dentro del simulador. Vemos también nuevamente aquí unos objetos, estos son unos autobuses de un aeropuerto en Alemania, como se ven ahora, y no como esas cajitas rayadas o degradadas que se ven en Flight Simulator 2020. Vean, aquí está la comparación entre un vehículo de Flight Simulator 2020 y uno de 2024, muy, muy, muy impresionante. Y han incluido una parte que a mí en lo particular me parece fascinante, y es todo el tema de tráfico marítimo. Se aliaron con un proveedor y están obteniendo información de los transponders en tiempo real, de un número gigantesco de embarcaciones de todo tipo, para poblar el mar, y que uno esté por el mar y no se sienta pues que ese mar está muerto, ¿no? Muy interesante esta parte. Vean, por ejemplo, este tipo de embarcaciones, cómo se ve el mar aquí en esta foto. Wow, se ve impresionante. Cómo están recreando todas las aeronaves. Ellos hacían, en este punto particular, Jorg explicó que antes, o en Flight Simulator 2020, en esencia tenían airliners y aviones que no eran airliners, o sea, grandes y pequeños en esencia, pero en la realidad es que existen una cantidad de aviones de diversos tipos, y ellos han incorporado, gracias a una base de datos gigantesca que han obtenido de vuelos, de aviones, de características, pues han logrado recrear, digamos, mayor diversidad de las aeronaves dentro de los aeropuertos y como parte del tráfico real, ¿no? Vean el tema de los liveries, también hablaban un poco de los liveries, cómo están negociando inclusive licencias con los fabricantes para poder tener los liveries oficiales dentro del simulador. Acá un poco nos conversaba, en este caso, Sebastián, todo el tema de nuevamente de iluminación, de objetos, de cómo la luz, el ambiente, las condiciones climáticas interactúan en cómo se ve una aeronave, en cómo afecta sus colores, en cómo afecta su iluminación. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, acá esta parte por debajo del ala de este, que creo que es un tractor. También nos mencionaban cómo gracias al ray tracing, a la tecnología de ray tracing, pues ahora es mucho más exacto, mucho más detallado. Por ejemplo, esta es la representación de una parte de la cabina,
de un airliner, como las sombras debajo de los botones, el brillo de los botones, de cómo les da la luz, de cómo le da la luz a los multifunction display, los reflejos, cómo se ven para que sean lo más cercano a la realidad. Vean, por ejemplo, esto es un cockpit rodeado de vidrio, un material acrílico, y ese material generalmente, pues por la interacción con el medio ambiente, sufre de algunos rayones, y como esos rayones se ven reales, y como la luz, el sol, pues hacen que se vean dependiendo del ángulo, de una manera mucho más realista, ¿no? Esto es asombroso también. Y bueno, ya un poco ya más avanzados en el evento, hablaron de algunas aeronaves para los vuelos casuales, como los balloons, como esos dirigibles. Interesante, aquellas personas que de pronto quieran sencillamente ir a ver cómo está un paisaje, quieren ir a hacer un vuelo relajado, muy interesante. Aeronaves tipo entry level que no necesitan licencia, sencillamente no se monta pues va a donde quiera. Muy interesante también este tipo de aeronaves, miren, un parachute en este caso. Y también el equipo de Godfriends tuvo la oportunidad en estos momentos de conversarnos de lo que ellos están haciendo, ¿no? Desde el punto de vista de aeronaves, de gliders en lo particular. Aquí estamos viendo algunos gliders, cómo han incorporado más aviónica, cómo han incorporado más instrumentos. Él es Braddock del equipo de Godfriends. Y algo que me gusta mucho de ellos en lo particular, más allá de los gliders, es por ejemplo que están trabajando en este tipo de aeronaves tipo Bush Trips, ¿no? Vean esta aeronave, el Drax, se ve muy impresionante para todo este tipo de vuelos visuales, Bush Trips. Se ve bastante bien, y a todas estas está viene dentro de la versión estándar, si no estoy mal. Y bueno, ya un poquito de detalle de qué viene en cada versión, ya lo hemos visto en algunos, en otro contenido, pero pues la versión estándar, cómo tiene diferentes aeronaves. Por aquí tenemos, vamos a tener tres variantes de A330, el Beluga, por supuesto el 747 MAX, el 737 MAX, perdón, la 400, una versión nueva del SSLA 321, creo que LR, Long Range, y esta aeronave que sirve para todo el tema de observación meteorológica. Ya en el Deluxe, pues lo hemos visto como se tiene algunas aeronaves, aquí un Tractor, dos Cessnas, también se tiene esta aeronave anfibia que está en la parte superior izquierda. No son todas las aeronaves que están aquí. En este caso, York nos mostró algunas de las aeronaves que están disponibles, y por supuesto en la versión premium tenemos este helicóptero Airbus de rescate increíble que está por acá. Es tal vez de las aeronaves que a mí me gustaría más volar y me haría retomar el mundo de los helicópteros. Tenemos por acá también creo que es un 747 que está especializado en todo el tema de incendios. Y un Chinook, Dreamlifter de Boeing. eh, Tenemos también, por supuesto, todas las aeronaves, algunas aeronaves más avanzadas, como ese creo que es el C-130 o C-13, algo así, y un Saab. Y bueno, también nos muestran un poco de cómo hacer el soporte de 2024. Van a estar sacando actualizaciones cada mes, como es costumbre. Van a seguir haciendo lo mismo con 2020. No dijeron hasta cuándo, pero seguramente van a estarlo haciendo allí. Hay mucha comunidad dentro del 2020. Seguramente muchos se moverán, otros muchos no. Así que tendrán que mantener ambas plataformas de cierta manera, ¿no? Y bueno,
Una noticia súper importante es que el marketplace ha sido rediseñado para que sea mucho más fácil, más intuitivo, más fácil de navegar, pueda ser mucho más fácil y más completo y más opciones más bien de cómo dejar comentarios o observaciones o calificaciones a determinadas aeronaves o a determinados aeropuertos o contenido. Esto me parece muy bien porque al día de hoy en 2020 solamente puedes colocar 4 o 5, pero no puedes decir nada o 3. Eh, Me parece un acierto bastante importante por parte de Asobo y Microsoft. Y algo que me aparece a mí también un hit es que algunos fabricantes, o más bien los fabricantes van a tener la opción de decir que si su aeronave la pueden rentar por un día, por 7 días o por 7 días. O sea, puede hacer que yo no tenga los, no sé, los $90 que vale, o los $70 que vale una PNDG, pero quiero probarlo por 7 días y pago solamente $10 y ya después yo decido si la compro, ¿no? Esto me parece muy, muy acertado y asimismo también puedes comprar aviones y regalárselos a otros. Esto es un detalle interesante, que uno pudiera comprar un avión y regalárselo a otro dentro de Flight Simulator. Es un hit realmente. Y bueno, aquí es un poco como el resumen de ese feedback o más bien de esa retroalimentación que la comunidad ha venido dando a través de esos 4 años de Flight Simulator 2020 y cómo ellos dentro de Flight Simulator 2024 han incorporado, ¿no? Entonces, mayor estabilidad, mejor modelo de vuelo, más actividades, ayudar con los tutoriales y la curva de aprendizaje, la interacción a nivel de visual y en los vuelos de baja altitud donde vamos a estar viendo los terrenos mucho más detallados y claro, mayor variedad a nivel de aviones, pues todo esto en esencia lo han cubierto con Flight Simulator 2024. Y bueno, aquí está un poco las versiones, ya los habíamos visto también en un video anterior. Nos damos cuenta cómo pues, tenemos desde la versión estándar 70 aviones hasta la versión Aviator que tiene 125 aeronaves, 160 aeropuertos. Mi consejo aquí es, uno, si ya decidieron que van a moverse a Flight Simulator 2024, si tienen ojos, si están en PC, seguramente validen todos los temas de requerimientos mínimos de la máquina, de su máquina, de su computador. En consola tal no existe esa preocupación en Xbox porque ellos se van a encargar de que la consola funcione mejor, o lo maneje mejor de una manera más óptima, pero en PC sí hay que tener en cuenta las características técnicas. Lo otro que les recomiendo es revisen si ustedes ya tienen aviones actualmente que les hayan comprado a través del marketplace, porque por ejemplo esta versión Aviator tiene muchas aeronaves que por ejemplo en mi caso yo ya he adquirido, el canal ya los ha adquirido, así que el Aviator no va a ser, y las aeronaves que no he adquirido la verdad no me interesan. Entonces revisen ustedes, número uno, qué aeronaves ustedes quieren volar, cuáles les gustaría aprender. Seguramente 80 aeronaves muchos de ustedes no van a volar, o 95, pero puede ser que dentro de las 95 del Premium existan dentro del Premium unas aeronaves que ustedes quieren. Como en mi caso, por ejemplo, el helicóptero de rescate de Airbus. Bueno, eso era todo lo que quería contarles de Flight Simulator 2024 para que ustedes para que estén al día. Como les digo, dentro de un mes está saliendo Flight Simulator 2024, ya está la preventa. Si lo compran, les van a dar un avión de Havilland en el 2020 y pues está muy, muy cerca, ¿no? Creo que tienen suficiente información para tratar de tomar una decisión. Si tienen alguna duda, por supuesto, siempre pueden escribirme al canal. Trataré de responderles de la manera más acertada, según mi conocimiento y experiencia
Y bueno, trataremos de ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten y vamos a estar teniendo, por supuesto, contenido de Flight Simulator 2024. Gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente te invito a que te suscribas al canal y sin más, let's sim y let's fly.